Buen día a todos, gracias por participar. Hoy vamos a dar inicio a la presentación del caso clínico con el doctor Rufino Menchaca. La dinámica es tener la presentación del caso clínico de 30 a 40 minutos y posteriormente algunas preguntas, dudas o comentarios. Buen día, doctor Rufino, y gracias por su colaboración. Vamos a iniciar. Bueno, muy bien, pues muchas gracias. Gracias por la invitación. Este caso clínico que vamos a revisar es un caso, es muy sencillo realmente. Es un caso de cefalea. Decidimos trabajar con cefalea porque, bueno, es la causa más frecuente de consulta neurológica y también es una de las causas más frecuentes de consulta a nivel del médico general y prácticamente pues de muchas de las especialidades también vemos como parte de la consulta casos de cefalea. Y bueno, es importante saber que no todas las cefaleas son igual a migraña, ni todas las cefaleas son igual a cefalea tensional, sino que hay otras muchas tipos y formas de presentación del dolor de cabeza. Y bueno, el tratar de elaborar una anamnesis, un interrogatorio apropiado, el destacar las características luego del dolor que nos lleve a considerar la posible causa, pues siempre es importante y es una habilidad clínica que pues debemos de ir consolidando, porque la cefalea pues es una de las causas, otra vez, de atención más comunes. Es una de las razones por las que las personas van a atenderse con el médico, el dolor de cabeza. Entonces, pues igual necesitamos tratar de tomar esas elementos, ¿verdad? Incorporarlos a nuestra práctica y que vayamos pues utilizándolos cada vez que tengamos oportunidad de atender a algún paciente cuyo síntoma principal o de las manifestaciones principales pudiera ser el dolor de cabeza. Muy bien, entonces voy a compartir mi pantalla para empezar con el caso. Bueno, queremos hacer esta presentación interactiva, como les había comentado. Lo que tiene, sí se alcanza a ver bien, ¿verdad? Ya Sí. Perfecto. Sí, doctor. Entonces, la intención aquí es hacer esto interactivo. A lo largo de la presentación vamos a ir elaborando algunas preguntitas que nos gustaría que ustedes, ¿verdad?, vayan respondiendo de acuerdo pues, a lo que han revisado acerca del tema de cefaleas, lo que saben. Y son preguntas muy sencillas, realmente no se alarmen. Y aquí no se trata de reprobar a nadie, simplemente pues es hacer el ejercicio intelectual, ¿verdad? De responder estas preguntas acerca del tema de cefalea para pues una autoevaluación, ver qué tanto andamos, qué tanto conocemos del tema y demás. Por ello, les pediría que en otra ventana, por favor, traten de entrar a esta página que es www.socrative.com y se registren con su nombre completo y entren al aula que se llama Neurología UABC. Así todo completito, todo seguido, con mayúsculas, Neurología UABC. Entonces, www.socrative.com, se registran con su nombre completo y entran al aula virtual que se llama Neurología UABC, donde van a ir apareciendo entonces las opciones de respuesta de las preguntas que nosotros vamos a ir haciendo aquí en nuestra presentación. Entonces, para que por favor se vayan tratando de agregar. De hecho, una vez que abre, les va a aparecer la primera pregunta, contéstenla por favor, y ya las siguientes las vamos a ir abriendo conforme vayamos avanzando a lo largo de la charla. Muy bien. Ok.
De hecho, pues aquí tenemos nuestra primera pregunta. Ahorita se las comparto. Voy para allá. Muy bien, entonces, de las que se señalan, de las que se mencionan, señala la que es considerada como la causa más frecuente de cefalea, de las que están por aquí anotadas. Ya tienen por ahí entonces acceso a las respuestas para que por favor seleccionen la que consideren como más apropiada. Todavía no me logro entrar al panel de la respuesta, pero estoy en eso. Muy bien. No hay problema, podemos darles unos minutitos, 1, 2 minutitos. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a platicarles sobre un caso clínico que nos tocó atender recientemente, de un caso precisamente de un paciente que acude por el síntoma principal de cefalea. Ahí están sus iniciales, JMN, un masculino de 48 años dedicado a labores del comercio. Como antecedentes de esta persona, sufre de hipertensión arterial de más o menos de 3 años de evolución. Está tomando losartán, 50 miligramos por día, con un buen control de su presión arterial. Refiere y señala tabaquismo y alcoholismo positivo de una cruz, esto es así más bien ocasional, no es algo, un consumo muy frecuente, y es una persona que hace ejercicio regularmente, y tiene como antecedente que en alguna ocasión se le encontró por ahí un colesterol que él consideraba ligeramente elevado, como alrededor de 230, como únicos antecedentes. Él inicia, una vez que llegó con nosotros, inició su cuadro tres semanas antes, con dolores de cabeza, dolores episódicos recurrentes de 3 semanas de evolución. El cuadro de dolores empieza después de haberse desvelado y haber bebido, tomado bebidas alcohólicas en exceso. En la cruda es cuando empieza a presentar los episodios de dolor, como se van a caracterizar en un momento más. Menciona haber tenido ya episodios similares de dolores de cabeza en el pasado, más o menos 3 y 5 años antes, había presentado 2 episodios de dolores de cabeza muy parecidos a lo que estaba presentando en el momento en el que acude a consulta con nosotros. Y bueno, también señala, menciona encontrarse bajo mucho estrés por cuestiones económicas y laborales, y señala que no hay antecedentes familiares de algún problema parecido a lo que él está sufriendo, ni tampoco casos de migraña o otros dolores de cabeza como antecedente relevante familiar. El dolor de cabeza, ¿cómo era esta manifestación clínica que él tenía? Aquí es muy importante, ¿verdad?, tomar en cuenta que el dolor de cabeza debe ser abordado como cualquier otro dolor en nuestro cuerpo. Debemos de indagar pues la localización, las características, el tipo, la intensidad, los fenómenos que lo acompañan, todo lo que sabemos que se debe de explorar y de evaluar en un cuadro de dolor, aplica también para el dolor de cabeza, para la cefalea. Entonces, les voy a relatar aquí la forma como vamos luego entablando un interrogatorio, las preguntas más o menos, cómo las vamos haciendo, para ir indagando acerca de estas características particulares del dolor que nos permita una comprensión pues, más completa de lo que está posiblemente sufriendo y padeciendo este paciente.
Para explorar, entonces, para ir indagando las características del dolor de cabeza a través del interrogatorio, pues nos valemos de algunas preguntitas como esta, ¿verdad? Que se le hicieron al paciente. Pregunta, ¿dónde es el dolor de cabeza? El paciente nos respondió que detrás del ojo, en el lado derecho de su cabeza, detrás del ojo era donde se localizaba particularmente el dolor. A través de esta pregunta lo que estamos tratando de ubicar es la localización del dolor. Pregunta, ¿cómo es el dolor? El paciente nos responde, siento que me pulsa, siento que me va a explotar el ojo y la cabeza. Aquí lo que estamos tratando de explorar, de evaluar, es el tipo de dolor, el carácter o característica principal del dolor, de cómo es el dolor. Pregunta, ¿qué tan intenso es en una escala de 0 a 10? La respuesta nos contestó que 10. Cuando tengo el dolor no puedo hacer nada, me mantiene muy inquieto, caminando de un lado a otro. Esta es otra característica que habrá que investigar acerca del dolor de cabeza, como cualquier otro dolor, saber qué tan intenso es, cómo lo puede expresar el paciente en cuanto a intensidad. Aquí nos valemos de una escalita del 0 al 10, es la que viene como escala visual análoga en muchos textos, en muchas partes, donde 0 es la ausencia del dolor y 10 el dolor más intenso que jamás se ha experimentado. Y bueno, con base en esta escala podemos ubicar más o menos por ahí el grado del dolor, y el paciente al referirnos que es el 10, pues nos está mencionando que es el dolor más intenso que jamás había experimentado. Continuando con las características del dolor, ¿cuánto tiempo le dura el dolor así de intenso, con esa intensidad del 10 que nos señala? Y dice que la respuesta me dura como 15 o 20 minutos. Aquí estamos tratando de evaluar lo que es la temporalidad, lo cual es sumamente importante desde el punto de vista de las cefaleas, al menos, el saber conocer la temporalidad. Las características temporales del dolor siempre nos dan una información muy relevante acerca de los diferentes tipos de dolor de cabeza. Entonces, la temporalidad es un elemento sumamente importante, lo mismo que la localización y el tipo de dolor son elementos muy importantes. Continuando con la temporalidad, hay otra pregunta. ¿Qué tan seguido se presenta? Esto es la frecuencia. La respuesta que nos dio el paciente es, me puede dar varias veces al día, por lo general 2 o 3 veces. Temporalidad. También en esta pregunta estamos abordando temporalidad, el comportamiento a través del tiempo. Otra más para temporalidad, el horario. ¿Es más común en las mañanas, tardes o noches el dolor? La respuesta, a cualquier hora, pero regularmente me despierta a las 2 a.m. como relojito. Es algo que los pacientes muchas veces nos refieren, al menos en este tipo de dolor, que hay una asociación bastante estrecha con algún horario, sobre todo nocturno. Entonces, igual en esta pregunta estamos explorando lo que es temporalidad, el comportamiento a través del tiempo, de los episodios, de los cuadros de dolor. Continuando con las características del dolor. Otra pregunta. Cuando tiene el dolor, ¿existen algunos otros síntomas o molestias acompañantes? La respuesta del paciente que nos dio es que dijo, el ojo se me pone rojo y me llora y no lo puedo abrir bien. Aquí en esta pregunta, pues lo que estamos evaluando son síntomas asociados o síntomas acompañantes que pues también nos van ubicando acerca del posible tipo de dolor de cabeza de que se pueda tratar. Otra pregunta, cuando tiene el dolor, ¿le molesta la luz o el ruido? La respuesta, sí, la luz me molesta mucho. Aquí estamos tratando de indagar, pues, uno de los síntomas acompañantes, uno de los síntomas asociados al dolor de cabeza que es bastante común para ciertos tipos de dolores de cabeza, de cefaleas, que es la fotofobia. La fotofobia, de hecho, pues es un criterio diagnóstico para establecer migraña, por ejemplo. Se requiere de la presencia de este indicador, de este síntoma acompañante que sea la fotofobia. Otra pregunta, cuando tiene dolor, ¿le dan náuseas o ha llegado a vomitar? Otra vez, bueno, la respuesta es sí, me dan ganas de vomitar, pero no he vomitado. Aquí también estamos indagando sobre ciertos síntomas asociados, ciertos síntomas acompañantes, que finalmente pues también nos permiten identificar a distintos tipos de dolor de cabeza
La náusea y el vómito, por ejemplo, es un criterio también que está por ahí dentro de lo que es el reconocimiento de la migraña. Para los que se agregaron tardíamente, les voy a pedir, por favor, que vayan, que se agreguen a esta página www.socrative.com, se registren con su nombre completo y entren a la aula virtual que se llama Neurología UABC para que vayan respondiendo algunas preguntitas que van a ir apareciendo a lo largo de la charla. Entonces, en otra ventana, por favor, tratar de integrarse a esta página www.socrative.com, registrarse con su nombre y entrar al aula virtual Neurología UABC, todo junto con mayúsculas. Muy bien, entonces, con estas preguntas que estamos aquí mencionando en esta diapositiva, se está indagando sobre síntomas asociados, los síntomas acompañantes, el dolor de cabeza más que otras manifestaciones como puntos relevantes para ir reconociendo el tipo de dolor de cabeza de que se trate. Continuando con las características del dolor de cabeza, cuando tiene el dolor, ¿puede hacer actividades de forma normal? La respuesta que nos dio el paciente, no. Me incapacita totalmente, no puedo ni pensar, de acuerdo a la descripción que él nos hacía. Con esta pregunta, lo que estamos tratando de indagar es si hay algunas actividades que pudieran incrementar o incluso también que pudieran disminuir el dolor, como puede darse en algunas situaciones. Una forma de empezar a indagar acerca de esto es a través de algún tipo de preguntas como esta que se están efectuando para el paciente. En este caso, el paciente nos señala que el dolor no le permite seguir haciendo actividad alguna. Ya preguntarle si se aumenta con el esfuerzo, pues ni siquiera puede hacer esfuerzo, ni siquiera puede pensar el pobre paciente. Entonces ya no indagamos más en ese sentido. Otra pregunta, cuando remite el episodio de dolor intenso, ¿queda alguna molestia? La respuesta que nos da el paciente, no, ninguna, se me quita por completo, me siento bien, pero me da miedo que el dolor vuelva. Entonces, entre un episodio y otro, al parecer, existe una remisión completa de los síntomas de dolor y no quedan por ahí manifestaciones, algunas entre un episodio y el otro. Sin embargo, pues el episodio pareciera ser bastante intenso y acompañado de algunas manifestaciones, como pues ya lo estuvimos por aquí observando. Al hacer la exploración física de nuestro paciente, resulta que lo encontramos con signos vitales normales, presión arterial, temperatura, pulso, etcétera, normal. La exploración neurológica, funciones mentales, nervios craneales, sistema motor, sensitivo, coordinación, marcha, todo resulta normal, no encontramos ningún déficit, ninguna alteración neurológica. Y la exploración general que hacemos de cardio, de aparato respiratorio, digestivo, igual no resulta en ninguna alteración o anormalidad. Todo normal. Muy bien, aquí vamos con otra preguntita. Dice, de acuerdo a lo mencionado por el paciente hasta ese momento, el diagnóstico más probable es... Les voy a pasar para que vayan respondiendo. Muy bien, ya está por ahí. De acuerdo a lo que se mencionó hasta ahorita, el diagnóstico más probable de este paciente, según la historia, según el padecimiento actual, más probable será una migraña, una cefalea tensional, una cefalea en racimos, una migraña paroxística crónica o una arteritis temporal. ¿Cuál les gusta? Vamos a ver si van contestando. Muy bien, el paciente ya llegó con nosotros con una resonancia magnética que le había mandado a hacer algún otro médico y con exámenes de laboratorio donde incluso se había, llegó ya con una cuantificación de BSG, velocidad de sedimentación globular, la cual se encontraba normal.
Entonces, resonancia magnética normal, exámenes de laboratorio, biometría hemática, el SMAC 30, incluyendo una velocidad de sedimentación globular normales. Otra preguntita. La elevación significativa de la velocidad de sedimentación globular se asocia, cuando estamos hablando de cefaleas, ¿a cuál de ellas? Una velocidad de sedimentación globular elevada. En el caso de una cefalea, ¿en qué te hace pensar? ¿En migraña, en cefalea tensional, en cefalea en racimos, en hemicrania paroxística crónica o en una arteritis temporal? ¿Cuál será la que más se asocia a una elevación de la velocidad de sedimentación globular? Muy bien. Otra preguntita más. En el caso de que requiriéramos de alguna biopsia, esta sería particularmente útil para cuál de las formas siguientes de dolor de cabeza. La biopsia es un método diagnóstico útil para la siguiente condición: para la migraña, para la cefalea tensional, para la cefalea en racimos, para la hemicrania paroxística crónica o para la arteritis temporal. ¿Cuál será de estas condiciones la que pudiera ser susceptible de diagnóstico clínico a través de la biopsia? Facilito. Muy bien. Perfecto. Entonces, al paciente se le inició tratamiento con prednisona, con un esteroide oral, 75 miligramos por día, más o menos calculada a un miligramo por kilo de peso. Y también se le inició tratamiento con valproato de magnesio, un antiepiléptico que es sumamente útil para diferentes formas de cefaleas. La dosis de valproato fue de 1 gramo dividido en 2 dosis, 500 miligramos cada 12, y se le sugirió el uso de sumatriptán como abortivo de la cefalea. Aquí, bueno, aquí se le inicia tratamiento porque estamos considerando pues el diagnóstico principal de lo que es una cefalea en racimos. La cefalea en racimos pues es una cefalea que responde, cuyo tratamiento, ¿verdad?, en parte tiene que ver con el uso de esteroides como un tratamiento para que el cuadro entre en remisión, y también tratamiento preventivo profiláctico con valproato de magnesio, además de algunos otros medicamentos. El sumatriptán también se ha visto que es útil para evitar la aparición de cuadros. Cuando el dolor empieza, se puede tomar un sumatriptán. Aquí hay que tener cuidado de que no se empleen más de 2 dosis en el transcurso de 24 horas y durante no más de 5 días, porque podemos tener problema de una pues, intoxicación o efectos indeseables adversos de los triptanes cuando se utilizan de forma indiscriminada. Hay que tener cuidado con ello. Una pregunta más para ustedes. A ver, la excelente respuesta a indometacina es una característica particular de ¿cuál de las siguientes? ¿Cuál responde muy bien con indometacina? De hecho, es un elemento que nos sirve de diagnóstico. La excelente respuesta a indometacina nos habla de una condición particular de cefalea. ¿Cuál de ellas será? ¿La migraña, la cefalea tensional, la cefalea en racimos, la hemicrania paroxística crónica o la arteritis temporal? ¿Cuál de ellas será la que responde sumamente bien a indometacina? Bueno, muy bien. Vamos aquí a hacer una pequeña semblanza acerca de las cefaleas más frecuentes, las cefaleas primarias más frecuentes, y no son las únicas, hay otras todavía, pero que, bueno, ahorita no las vamos a considerar. Vamos a simplemente a tener esta noción muy general de las características principales que nos permiten luego hacer distinción entre una migraña, una cefalea tensional, una cefalea en racimos o una hemicrania paroxística crónica. La localización de la migraña generalmente pues duele todo el lado izquierdo o derecho de la cabeza, mientras que en la cefalea tensional generalmente la localización el dolor es occipital, bilateral,
Muchas veces es descrito como una banda apretada alrededor de la cabeza. En el caso de la cefalea en racimos, el dolor tiende a ser temporal, retroocular. Y en la hemicrania paroxística crónica tiene exactamente las mismas características que la cefalea en racimos. La característica, el tipo de dolor en la migraña se describe como pulsátil, en la cefalea tensional se describe luego como opresión, como pesadez, como cansancio. En la cefalea en racimos tiende a ser pulsátil y muchas veces con carácter explosivo, como relató este paciente. Lo mismo en la hemicrania paroxística crónica. La cefalea en racimos y la hemicrania paroxística crónica son muy parecidas desde el punto de vista clínico. Ahorita lo vamos a explorar un poco más. La frecuencia en la migraña, pues los cuadros de migraña tienden a ser ocasionales, están separados, ¿verdad? Perfectamente bien a lo largo del tiempo. En la cefalea tensional, pues son los cuadros muy frecuentes, incluso son crónicos, son diarios. En la cefalea en racimos, pues está esa característica de que los episodios de dolor se presentan varias veces al día, durante varios días o varias semanas, y después en episodios largos de remisión. Esa es la característica por la cual se le llama en racimos, porque se arraciman, se conglomeran durante ciertos días o ciertas semanas y después remite, como fue el caso de este paciente en particular. La hemicrania paroxística crónica también son episodios recurrentes de dolor, pero que no tienen remisión. Se van a mantener de forma crónica a lo largo de los meses, incluso de los años. Síntomas asociados en la migraña, lo más común es que se asocia a fotofobia, a vómito, náusea. En la cefalea tensional es muy común que haya, sobre todo, el paciente refiere a mareo, sensación de inestabilidad. En la cefalea en racimos, cambios autonómicos, en la hemicrania paroxística crónica también, cambios autonómicos que generalmente se van a manifestar como ptosis, como enrojecimiento ocular, como epífora, escurrimiento nasal, lagrimeo, cambios en la sudoración y en la coloración de la piel, que son cambios autonómicos que tienen mucho que ver con el sistema nervioso simpático y que, bueno, se manifiestan en conjunto con el dolor de cabeza. Tanto en la cefalea en racimos como en la hemicrania paroxística crónica vamos a tener manifestaciones autonómicas. Síntomas asociados, el tratamiento abortivo, pues para la migraña se utiliza, responde bien, generalmente a ergotamina o sumatriptán. En la cefalea tensional, pues sobre todo los analgésicos no esteroideos o quizás incluso un relajante muscular es de utilidad para quitar el dolor cuando se presenta, o la combinación de ambos, AINES más relajantes. Y en la cefalea en racimos responde muy bien a oxígeno por puntos nasales al 100% durante 5 o 10 minutos, el dolor desaparece. Los triptanes también son empleados como abortivos del dolor de la cefalea en racimos. Y la hemicrania paroxística crónica tiene una respuesta excelente a lo que es la indometacina, tanto como tratamiento abortivo como profiláctico. La indometacina les quita el dolor. De hecho, es un criterio diagnóstico para hemicrania paroxística crónica, la excelente respuesta a indometacina. Y de tratamientos profilácticos, pues luego los calcioantagonistas, beta bloqueadores, algunos antiepilépticos y antidepresivos para la migraña, para la cefalea tensional, sobre todo antidepresivos, para la cefalea en racimos, los esteroides, como fue en este caso, también algunos antiepilépticos, igual como en este caso, el litio, carbonato de litio, también se ha visto como un tratamiento preventivo, profiláctico, eficaz, y los calcioantagonistas, sobre todo el verapamilo, es el que más se menciona como tratamiento profiláctico para la cefalea en racimos. Y la hemicrania paroxística crónica, de nuevo, la indometacina, pues un excelente tratamiento, tanto preventivo como profiláctico, como abortivo. Muy bien, otra preguntita entonces. De las que a continuación se mencionan, señala la que corresponde a una cefalea secundaria, de las que hemos estado mencionando hasta ahorita. ¿Cuál de ellas corresponde a una cefalea secundaria? Porque, bueno, muchas de estas son primarias, pero hay una de ellas que es una cefalea secundaria. Facilito, para que la vayan respondiendo. Cefaleas primarias, cefaleas secundarias.
de las que aquí se mencionan, ¿cuál será el caso de una cefalea secundaria? Sencillita. Y finalmente, ya la última, ante un caso de cefalea, señala la que correspondería a una indicación absoluta para solicitar estudio de imagen. Cuando llega el paciente con dolor de cabeza, ¿a todos les vamos a pedir tomografía y a todos les vamos a pedir resonancia magnética? No, solamente en algunos casos muy particulares se justifica el uso de estudios de esta naturaleza, tomografías o resonancia. ¿En qué casos en qué caso de los que están aquí mencionados es una indicación absoluta para solicitar un estudio de imagen, tomografía o resonancia? En un episodio de cefalea súbita intensa que nunca antes se había experimentado, en el caso que haya cefalea más fiebre, en el caso que haya cefalea y datos de focalización neurológica como hemiparesia, alteración de los nervios craneales, etcétera, cuando hay cefalea y deterioro de estado de alerta, o bien todas las anteriores. ¿Cuál será su mejor respuesta? Muy bien, perfecto. Ya se envió la pregunta para ver sus respuestas, que nos vayan por ahí mencionando cuál consideran que sea la buena. Perfecto, muy bien. Pues con esto terminamos nuestra presentación. Les agradezco mucho su atención y si hubiera algunas preguntas o dudas, pues ahora es el momento. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Yo creo que el uso de preguntas durante la clase es una magnífica estrategia educativa. Creo que hay que implementar ese tipo de estrategias. No se había hecho eso antes. Entonces, si nos puedes compartir, Rufino, cómo es la plataforma, cómo la hacemos para contratarla o suscribirnos. Creo que está interesante ese asunto, ¿no? Que la gente así está despierta, está activa y podemos tener una retroalimentación durante la presentación. Sí, sí, claro. De hecho, estamos obteniendo las respuestas aquí en tiempo real y viendo cómo se desempeña el auditorio y quién contesta y quién no y todo eso. Pues de hecho hay una parte de la plataforma que es totalmente gratuita. Entonces hay algunas aplicaciones que son gratuitas y que se pueden utilizar por cualquier persona. Es cuestión de que se registren solamente. Ok, excelente, sí, para que lo contemples, Cristian, de utilizar esa plataforma para retroalimentación en tiempo real. Sí, la voy a incluir porque sí es más dinámica la presentación y están activos. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, por mi parte es todo. Muchas gracias, doctor Vera. Bien. Bueno, al parecer no tienen preguntas. Yo sí tengo una pregunta, doctor. En la plataforma, ¿ya vio las respuestas? ¿Sí participaron los estudiantes? Sí, así es. Tenemos 3 participantes que estuvieron por ahí muy activos. Perfecto. Muy bien. Pues si no hay otra pregunta, agradezco tu tiempo. Te voy a contactar mediante correo electrónico para ver si tienes oportunidades de presentar otro caso. Y voy a estar también más activa buscando la manera y la estrategia de visibilizar estos temas que realmente me parecen importantes, ya que pues los estudiantes no están yendo a hospital. Y gracias por tu tiempo. Gracias por la invitación y con todo gusto participamos cuando lo solicites. Gracias, Rufino. Gracias a todos por su participación. Que tengan buen día. Muchas gracias. Buen día. Bye.